Hola, un saludo cordial para todos. Yo soy Abraham Sanabria Gómez. A partir de este momento comienzo a generar y presentar contenidos fundamentados en las ciencias económicas. Estos contenidos se van a distribuir en tres grupos temáticos: problemas económicos o aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos de la conducta humana. En este momento voy a presentar una exposición breve de la importancia que tiene el conocimiento en la vida moderna y en la economía moderna. Básicamente, interpretando el conocimiento como un recurso o como un factor de producción económica. Entonces, la hipótesis que voy a desarrollar en este corto análisis tiene que ver con la relación entre placer y conocimiento, donde voy a tratar de mostrar cómo el conocimiento se convierte en las sociedades modernas en la principal fuente de placer, principalmente colectivo. Entonces, el punto de partida es el siguiente. Las sociedades modernas, en gran parte, es decir, la vida nuestra, se compone de tres grandes campos: la naturaleza, el conocimiento y las emociones. Integrando estos tres elementos, entonces podemos comprender un conjunto bastante amplio de la realidad. Cualquiera que sea, donde quiera que su merced se encuentre, va a encontrar útil esta exposición, este análisis. Entonces, el conocimiento es una herramienta para comprender la naturaleza y para aprovechar la naturaleza. Aprovecharla en el sentido que podemos derivar beneficios de ella. Inicialmente el conocimiento se comienza a concentrar en descubrir las leyes que rigen la naturaleza, en caracterizar y describir la naturaleza, y a partir de allí poder aprovecharla en nuestro beneficio. Entonces, vamos a reconocer lo siguiente. Las preferencias de las personas, que están muy cerca de los deseos, cambian todo el tiempo. Quizá en el siglo pasado un grupo de personas o una persona podría tener preferencia por un bien económico y esa preferencia le duraba un periodo de tiempo largo. Una clase de zapatos, una clase de ropa, una clase de vivienda, una clase de carro, etc. Le podría durar 5 años, 10 años o incluso más. En la sociedad moderna, hoy, esos tiempos se han acortado sustancialmente. Y a eso es que me refiero cuando señalo que las preferencias de las personas, los gustos de las personas y los deseos de las personas cambian bastante rápido. Eso hace que tengamos que producir nuevos bienes económicos todo el tiempo para poder atender las preferencias de las personas. Hace 50 años los perros no usaban ropa. Hoy las preferencias de los perros también han cambiado y ellos usan ropa de humanos, y también cambian los gustos de acuerdo a cómo cambian los protagonistas de las novelas, los protagonistas del fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, hasta los perros ahora son actores de un sistema de producción capitalista. Se benefician del capitalismo. Entonces, vamos a hacer la precisión de cómo entender un bien económico. ¿Qué es un bien económico? Entonces, un bien económico es un artefacto, cualquier artefacto, un servicio, una situación o cualquier estado emocional que sea preferido por una persona o por un grupo de personas. A eso le llamamos un bien económico. Entonces, volvemos al tema de las preferencias.
y cómo el cambio en las preferencias obliga o induce al cambio en la producción y en la creación de nuevos escenarios y de nuevas formas de satisfacer esos nuevos deseos y esas nuevas preferencias. Entonces, el conocimiento es la herramienta más potente y más eficaz para modificar los bienes, para modificar las mercancías, para modificar los artefactos y modificarlos en el sentido de hacerlos más compatibles con las preferencias, es decir, de aproximarlos en la mayor medida posible a los gustos de cada uno de los consumidores. Es el conocimiento el que en el último siglo, por decirlo de alguna manera, por hacer un recorte de un periodo de tiempo, ha permitido eso, pero se nota mucho más después de los años 50 del siglo pasado. Se acelera ese proceso de penetración del conocimiento en la vida social y económica de las personas. Entonces, por eso el conocimiento, quizá no nos demos cuenta, pero nuestro entorno está rodeado de conocimiento. La diferencia está en quién produce el conocimiento y quién usa el conocimiento y quién aprovecha el conocimiento. Ahí es donde hay una diferencia, pero será motivo de otra producción posterior. De modo que la satisfacción de las necesidades, de las preferencias, quiero quitar necesidades y dejar preferencias y deseos, es una forma de placer, o quizá la forma de placer más común. Y para satisfacer esas preferencias y esos deseos, requerimos del conocimiento como instrumento para moldear la realidad, para cambiar la realidad y adaptarla a nuestros criterios, a nuestros gustos, a nuestros deseos. Esto induce entonces un proceso de cambio continuo, que es lo que llamaríamos innovación. Esa es la razón fundamental de por qué en las últimas décadas los procesos de innovación son tan visibles, distinto a hace un siglo o 2 siglos, etc. De ahí entonces salen las modas, que se imponen ciertas formas de vivir, ciertas formas de disfrutar, ciertos placeres se imponen, pero luego cambian. Y esos cambios es los que van llevando el proceso evolutivo reciente de las sociedades. Pero en el centro de todo ese proceso está el conocimiento. Es el conocimiento entonces el instrumento del cambio. De modo que sin el conocimiento, si no lo tenemos y si no lo podemos usar, no podremos tener control del cambio. No podremos darle un direccionamiento específico al cambio. Y entonces hay dos opciones: o permanecer en una condición estática sin que podamos satisfacer nuestras preferencias y nuestros deseos, o colgarnos a las decisiones y a los patrones de conducta de quienes sí controlan el conocimiento y lo dirigen y lo utilizan. Es entonces son como los elementos básicos para tener una aproximación a lo que puede llamarse economía del conocimiento o también economía moderna. Ahora, otra forma que ayuda a ilustrar por qué el conocimiento es la principal fuente de placer de las sociedades modernas, quiero citar 2 casos. El caso de la salud. Las ciencias médicas son una acumulación muy clara, en periodos de tiempo muy largos, de montañas de conocimiento. Conocimientos extensos y de una profundidad inigualable. Todo el desarrollo del conocimiento científico que hay en la trayectoria vinculada a las ciencias de la salud está motivado por 2 razones. Una, evitar el dolor. 2, aproximarlo al placer. Pero quizá es el dolor, o sea, lo contrario del placer,
lo que ha motivado esa trayectoria impresionante del desarrollo científico en las ciencias relacionadas con la salud. Otro elemento es, ahora que está de moda la sociedad moderna, los millennials tienen como su mayor fuente de placer viajar y conocer el mundo y todo aquello que puedan imaginar. Para que eso sea posible, tuvo que transcurrir una historia de muchas décadas y de siglos de acumulación y perfeccionamiento del conocimiento. Sin eso no hubiera sido posible. Entonces, el primer proceso de acumulación de conocimiento se concentró en los medios de transporte. Cómo poder transportarnos. Era el desafío de encontrar la forma para que los humanos pudieran derrotar el espacio, la distancia. Era una lucha contra la distancia. Y a partir de ahí entonces el conocimiento se concentró durante muchas décadas y siglos en el problema de la velocidad. La velocidad es entonces el instrumento que permitió definitivamente derrotar el espacio. Y de esa manera el ser humano amplió su capacidad de incidencia en el espacio geográfico, su capacidad de control geográfica. Por eso, en parte, en el último medio siglo, la tecnología dirigida hacia la guerra tiene que ver mucho con la velocidad, con el control de la velocidad, y que después se resolvería definitivamente con el desarrollo de las ciencias de la tecnología y la información, donde a un clic anula las distancias más largas que hace 2 siglos podría imaginar una persona que se podrían recorrer. Entonces ahí está el transporte, los vehículos, los aviones, los barcos, etc. Todo eso es conocimiento concentrado. Sin esa acumulación de conocimiento, los sueños de los millennials no se podrían cumplir porque no podrían viajar por todo el mundo. Entonces, observemos cómo el conocimiento acumulado en esa trayectoria dedicada a la velocidad se constituye hoy en una de las principales fuentes de placer de las nuevas generaciones, y no sabemos en el futuro qué rumbo tome eso. Entonces, el turismo como una actividad económica relevante, muy importante hoy en muchos países, va a ser una forma de aprovechar el conocimiento. Sin el conocimiento específico y concentrado y dirigido y aplicado en la lucha del hombre por derrotar la distancia por medio de la velocidad, no hubiera sido posible. Listo, entonces esos son pequeños ejemplos que ayudan a ilustrar la forma como el conocimiento está implícito en la sociedad actual. Ahora, quiero referirme a un debate histórico de más de 2 siglos tal vez, y es que se planteaba como un problema, y hoy se sigue creyendo igual, que la desigualdad económica en el mundo es crítica. La concentración del ingreso en muy pocas manos termina castigando a un segmento muy grande de la población que tiene que vivir con cantidades de ingreso sumamente pequeñas. Y entonces una de las N explicaciones que pueden haber allí es la siguiente: se requiere la socialización de los medios de producción. En este planteamiento, donde colocamos el conocimiento en el centro del problema de la producción de bienestar, o sea, de fuentes de bienestar, ese debate pierde fuerza. Porque aquí lo que habría que hacer entonces es socializar los medios de producción y con especial énfasis en el medio principal, que es el conocimiento. La socialización del conocimiento es diferente, digamos, el conocimiento como factor de producción, a socializar otros factores, el capital, la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento hoy, con el sistema de Internet, se ha socializado de una manera tal vez impredecible, impensable para hace 50 años, para la sociedad de hace 50 años.
El acceso al conocimiento hoy no podemos decir que es total, en absoluto. Pero, es decir, que hoy el acceso a los bienes de producción más productivos, más eficaces, se ha ampliado considerablemente. En ese sentido, esta lectura es la que ayuda a orientar por dónde debe ir el debate y el análisis para resolver el problema de la concentración del ingreso. Hay que desconcentrar el conocimiento, y eso está mucho más fácil que desconcentrar la tierra, o que desconcentrar el capital, o que desconcentrar el sistema financiero, o que desconcentrar el mercado de capitales internacional. Es mucho más fácil con el conocimiento. Entonces, el conocimiento vendría a ser la herramienta más poderosa para la redistribución de las ganancias de la producción, de las ganancias en un sistema capitalista en el mundo, en una sociedad globalizada. Entonces, si mejoramos el acceso al conocimiento, ya estamos socializando ese factor de producción. Pero el problema no es tener acceso al factor de producción. Eso y nada es prácticamente igual. El punto es el uso del conocimiento. ¿En qué sentido se usa? ¿Y qué hacemos con eso? Porque los países que se considerarían pobres hace 50 años y que hoy se consideran en desarrollo, metamos ahí todos los países de América Latina y también Centroamérica, con algunas excepciones, tienen buen acceso a sistema de internet, o sea, al conocimiento. Pero eso no ha cambiado las realidades. En el fondo, la concentración del ingreso sigue igual, o sigue creciendo esa concentración. Las condiciones de pobreza siguen igual. Si bien se ha matizado con la lógica de los regalos, de la caridad, de la redistribución, de este tipo de cosas, pero en el fondo el sistema no ha cambiado, sigue funcionando lo mismo. Entonces, el problema no es tener el conocimiento, el problema es qué hacemos con ese conocimiento. De modo que ahí es donde habría que trabajar. Y el uso del conocimiento sería el punto de partida para combatir la desigualdad en el mundo, la injusticia y todo lo que le puedan meter ahí. Es decir, que en países como América Latina, el uso del conocimiento puede ser una de las herramientas más potentes para resolver temas críticos de pobreza que existen y temas críticos de concentración del ingreso. Pero no es acceder al conocimiento, porque ese tema ya está en gran parte resuelto. El tema es el uso del conocimiento. La continuación de este debate hará parte de una nueva producción posterior. Bueno, entonces, planteados así los términos, habría que hacer un chequeo corto a ver cómo estamos en América Latina en producción de conocimiento y en uso del conocimiento, pero por ahora nos concentraremos en la producción de conocimiento para tener una idea de por qué el conocimiento sí marca la diferencia en las condiciones de vida de los grupos sociales. Enseguida vamos a observar algunos datos que he seleccionado de la información disponible de 2017 de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, para mirar solo en temas de patentes, de registros de patentes, cómo está esa distribución en el mundo. Enseguida veremos algunos elementos mínimos que ayudan a ilustrar. En esta gráfica observamos la distribución por grandes áreas en el mundo según la producción de patentes para el año 2017. El color naranja que aparece aquí, en esta parte, representa el 58.6%, que es Asia. El color azul, que le seguiría en tamaño, representa América del Norte, esta parte. Y el color verde, el color azul representa el 25%. El color verde, que representa el 14.9%, es Europa. Aquí hay una parte chiquitica que no se alcanza a ver, esta distancia es 1.5, ese valor. Y todo eso es lo que aporta América Latina, toda América Latina, incluido Centroamérica, a la producción de conocimiento en el mundo. Esa es una idea general. Ahora, miremos
un poco, miremos un poco aquí, a modo de ejemplo, lo siguiente. Si miramos en este cuadrito, que no se alcanzan a ver muy bien los datos, pero puedo leerlos, entonces están ordenados unos países seleccionados casi aleatoriamente, mirando como los más grandes y tratando de encontrar unos de referencia para Colombia, como Argentina, Chile y Perú, y México tal vez. Entonces aquí encontramos que China produjo en el año 2017, registró, o sea, le concedieron 352.560 patentes. Japón 285.922. Estados Unidos 285.601. República de Corea 132.573. Esos como los 4 más grandes que están ahí. Luego siguen Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido, Italia, Suecia, Canadá. Como unos países que tienen el más alto ahí, Alemania tiene 98.877 y Canadá tiene 13.842. Luego sigue otro grupo de países que tiene 7.970, Bélgica, pero me interesa resaltar ahí Brasil, que tiene 1.622, y México, que tiene 1.094. Es decir, Brasil y México tienen 1.500 más o menos, comparadas con China, que tiene 352.560. Luego viene Chile con 477, Argentina 354, Colombia 234, Perú 42. Pero estos datos no son muy disidentes, porque podríamos decir, bueno, pero es que China y esos países son muy grandes, tienen mucha población, entonces pues por eso producen más patentes. Para tener un acercamiento un poco más real tal vez de estos datos, hice el siguiente ejercicio. Tomé el Producto Interno Bruto per cápita en dólares internacionales y dividí el Producto Interno per cápita en el número de patentes, para tener como una idea, una cercanía de la relación entre producción de patentes y nivel de ingreso. Y el dato es curioso en esta gráfica, que no se ve muy bien, pero que aquí lo alcanzo a presentar. Los datos dan contrarios a los anteriores. El más pequeñito es China, donde nos da un valor de 0.047, comparado con el último que está en esta gráfica, que es Colombia. Quité de ahí Perú porque distorsiona mucho los datos. En Colombia ese valor es 61.84. Esto lo que indica en general, es una aproximación general, es que mientras que en China cuesta 4 centavos de dólar una patente, en Colombia cuesta $61, en Argentina 58, en Chile 51, en México $16. Claro, ese dato no se puede interpretar de esa manera, como si fuera el costo de una patente. Simplemente es que como no tenemos lo que los economistas llamamos una curva de aprendizaje en América Latina, entonces es más costoso producir cada patente. A los países grandes, aquí como China, como Alemania, Japón, Estados Unidos, República de Corea, les resulta mucho más fácil en términos financieros, pues porque tienen trayectorias o curvas de aprendizaje bastante desarrolladas durante varias décadas. Bien, entonces, como acabamos de observar, esos datos nos dan unos indicios generales de cómo está la distribución del conocimiento en el mundo. Sí, América Latina representa aproximadamente el 8 o 10% de la población mundial y aporta en conocimiento solo el 1.5%, ya podemos encontrar una hipótesis que explica el nivel de pobreza. Y eso tiene su efecto en el nivel de concentración de la riqueza y del ingreso. De modo que comprender el conocimiento en el contexto económico como un factor económico creador de valor y creador de riqueza es una línea analítica sumamente rica, sumamente interesante y que tiene un universo por delante para ser explicado.
Por ahora, eso era lo que quería presentarles. Entonces, hasta una próxima oportunidad.